Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Y, a ver, hoy tenemos una misión que es súper clara, pero que al mismo tiempo, bueno, es uno de esos dolores de cabeza gigantes en el mundo corporativo. Totalmente. Un dolor de cabeza de los grandes. Exacto. Vamos a desentrañar este complejo universo de los derivados financieros, pero específicamente bajo la lupa de la normativa contable, esta famosa NIF 9. Hoy no es sentarnos a recitar párrafos de normativas ni abrumar con terminología rara. Lo que buscamos es entender la lógica económica que existe realmente detrás de estos contratos corporativos. Y, bueno, ¿por qué la contabilidad moderna los tiene que tratar con tanto cuidado? Tal cual. Y para arrancar con esto, a ver, quiero plantear una situación. Pensemos en esto de forma práctica. Imaginemos que sobre un escritorio hay dos documentos que a simple vista son idénticos. El mismo papel. El papel dice exactamente lo mismo en ambos casos. O sea, los dos fijan hoy las condiciones de precio, la cantidad, todo para una transacción que va a ocurrir dentro de 6 meses. Sí. Pero en la práctica, uno de esos papeles es una simple orden de compra rutinaria, de esas que pues se archivan en una carpeta y nadie las vuelve a mirar. Una compra de toda la vida. Exacto. Y el otro es un sofisticado contrato de futuros, un derivado financiero puro que, literal, es capaz de provocarle pesadillas a cualquier departamento de auditoría. Sí. Y con mucha razón. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que dos cosas que se ven iguales frente a nuestros ojos sean tan radicalmente distintas en la realidad financiera? Pues fíjate, esa es precisamente la gran paradoja que estructura todo nuestro análisis de hoy. El problema empieza porque las palabras que están en el papel no siempre reflejan la intención real del negocio. Claro, el papel no aguanta todo. Tal cual. Y para resolver este misterio, primero tenemos que demoler un mito enorme que rodea esta palabra. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque cuando uno escucha la palabra derivado, la imagen mental automática es, bueno, yo me imagino una sala de operaciones en Nueva York, ¿no? Películas de Wall Street. Exacto. Corredores de bolsa gritando frente a 6 pantallas, bebiendo un café carísimo. O sea, parece algo que solo exista en un entorno de pura especulación. Sí, apostando millones por segundo. Ajá, pero por lo que hemos visto en estos documentos, esa imagen es solo una pequeñita fracción de la realidad. Entonces, para poner unas bases sólidas, ¿cuál sería la anatomía real de un derivado? Antes de siquiera tocar todo el enredo de la NIF 9. Bueno, para desmitificarlo y ponerlo en términos técnicos, pero digamos accesibles, un derivado es simplemente un instrumento financiero que tiene que cumplir con 3 características inquebrantables, ni una más ni una menos. A ver, ¿cuáles son? La primera es que requiere una inversión inicial neta muy pequeña, o a veces nula, si lo comparas con otros contratos que tendrían un impacto similar ante los cambios del mercado. O sea, entras a jugar casi sin plata sobre la mesa. Exactamente. La segunda característica es que se liquida en una fecha futura. Básicamente es un acuerdo hoy para algo que pasará mañana, o en 6 meses. Ok, ¿y la tercera? La tercera, que es la más crucial, es que su valor fluctúa. Sube o baja en función de los cambios en otra variable externa. Y esa otra variable externa, bueno, eso es lo que en la jerga se llama el subyacente, ¿verdad? Ajá, el famoso subyacente. O sea que el contrato en sí mismo no vale nada. Su valor se deriva, y de ahí el nombre, de lo que haga ese subyacente. Es una excelente forma de verlo. El contrato es literalmente como un espejo, que refleja los movimientos de algo más. Y las fuentes que estamos estudiando son súper detalladas al enumerar qué puede ser ese subyacente. Que puede ser casi cualquier cosa, por lo que leí. Básicamente, puede ser un índice bursátil o pueden ser materias primas, lo que llamamos commodities. Como el trigo o el petróleo. Sí, el trigo, el barril de petróleo, la onza de oro, el quintal de café. También pueden ser acciones de una empresa específica o tasas de interés, incluso los tipos de cambio de divisas extranjeras. Claro, el dólar, el euro. Exacto. Entonces, el contrato agarra valor, ya sea a tu favor o en tu contra, dependiendo de cómo se comporten esos elementos allá afuera en el mercado. Y hay un detalle en el material que me parece vital para entender el nivel de riesgo aquí. A diferencia de un contrato de opciones, porque en las opciones alguien paga una prima para tener el derecho, pero no la obligación de hacer algo. Exacto.
Compras una opción de salida, digamos. Ajá. Pero en un contrato a plazo o en un futuro financiero, ambas partes asumen una obligación ineludible. O sea, o se compra o se vende. Ninguna de las partes se puede echar para atrás cuando llegue el vencimiento, sin importar si el mercado se movió a su favor o se hundió. Es un compromiso total. No hay botón de pánico. Es, en esencia, como hacer una apuesta sobre el clima para proteger una cosecha, ¿no? Digo, el agricultor no controla si llueve o no, y ese sería el subyacente. Ujú. Pero el resultado financiero de su contrato depende totalmente de esa lluvia que él no controla. Hoy es una analogía brillante, porque ilustra perfecto ese nivel de compromiso. Una vez que firmas, estás atado a ese resultado. No hay vuelta de hoja. Exacto. Ahora, si conectamos esto con el panorama general, la complejidad no nace de la definición, porque la definición, como acabamos de ver, es bastante lógica. La complejidad para la contabilidad nace del propósito de quien firme el papel. El para qué se firma. Tal cual. Y el texto nos presenta un caso práctico perfecto para ilustrar esto. Un contraste entre una panificadora y un inversionista. Tenemos a dos sectores operando en dos universos paralelos, pero usando exactamente la misma herramienta contractual. Ah, este ejemplo me encantó. A ver, analicemos primero a la empresa operativa, la panificadora. Esta fábrica tiene una necesidad real, una necesidad física. Necesita 100 toneladas de trigo para dentro de 6 meses, pues para poder seguir produciendo pan. Un negocio de lo más normal. Claro, y su modelo de negocio tiene márgenes muy ajustados. Si el precio mundial del trigo se dispara mañana, no pueden simplemente cobrar el doble por el pan en el supermercado. La gente dejaría de comprarlo. Te quedas sin clientes al instante. Exacto. Entonces, su propósito a largo plazo, al firmar un contrato para fijar el precio hoy, no es jugar en la bolsa ni hacerse ricos especulando. Para nada. Quieren asegurar su materia prima, proteger sus costos frente a la inflación y mantener sus márgenes predecibles. Buscan estabilidad. Literalmente quieren que en 6 meses llegue un camión enorme lleno de trigo a sus puertas para meterlo en los hornos. Así es. Esa es la visión pura de la economía real. Pero del otro lado del espectro tenemos al especulador. Al inversionista que tiene un perfil 100% financiero. El lobo de Wall Street, digamos. Ese mismo. Esta persona firma un contrato exactamente igual, vinculado al precio del trigo a 6 meses. Pero hay una diferencia gigantesca. No tiene una panadería. No tiene hornos ni almacenes. Y, te aseguro, no tiene la menor intención de recibir 100 toneladas de trigo en su oficina alfombrada. Sería un desastre logístico. Imagínate. Su enfoque es puramente a corto o mediano plazo. Lo que busca es aprovechar oportunidades de arbitraje, usar el apalancamiento para controlar mucho volumen con poca plata y generar ganancias rápidas basadas solo en la volatilidad del precio del trigo. Y esto nos lleva de regreso al pobre auditor o al contador que está revisando los libros. Si el auditor tiene ambos contratos en la mano, la tinta dice lo mismo. Acuerdo de compra de 100 toneladas de trigo a tal precio en 6 meses. Sí, idénticos. El papel no revela las intenciones. Entonces, ¿cómo hace una normativa contable tan estricta como la NIF 9 para separar esto? Digo, ¿cómo sabe el sistema quién es el panadero honesto que busca protegerse y quién es el operador financiero buscando rentabilidad? Pues esa es la pregunta del millón que desvela a los contadores y da pie a un concepto normativo que actúa como un escudo protector para estas empresas operativas. Bajo la NIF 9, esto se conoce como la excepción de uso propio. Excepción de uso propio. Ok. Así es. Los creadores de la norma entienden que el mundo real tiene que seguir girando. Saben perfectamente que no todo contrato de compra futura de un commodity es un derivado con fines especulativos. O sea, la normativa establece una frontera. Hay un punto donde la contabilidad dice, bueno, esta es una operación de rutina de la fábrica, déjenla en paz. Y otro punto donde dice, alerta roja, aquí hay un riesgo financiero oculto. Exactamente. Hay una línea trazada. Pero cruzar esa frontera hacia la zona segura no es automático. Para que te aplique la excepción de uso propio, la empresa tiene que demostrar que cumple con criterios súper específicos. ¿Cómo cuáles? Primero, el contrato debe haberse celebrado y mantenerse con el propósito firme de recibir o entregar físicamente el bien. El trigo, en este caso. El trigo. Segundo,
ese bien físico se va a utilizar de verdad en la operación normal del negocio. Y tercero, no está destinado a ser negociado en el mercado, como un instrumento financiero para sacarle una ganancia rápida. Ya veo. Si la panificadora cumple con todo esto, la contabilidad es súper simple. El contrato queda totalmente fuera del alcance de la NIF 9. No se trata como un derivado. Pensándolo bien, es la misma lógica de cuando uno compra un boleto para un concierto. A ver, cuéntame. O sea, comprar un boleto para ir con tus amigos y disfrutar a tu banda favorita, eso sería el uso propio, ¿no? Tu intención es consumir el servicio. Ajá, vas al evento. Pero comprar 10 boletos el día que salen solo para revenderlos al doble de precio en la puerta del estadio, ahí estás tratando el boleto como un instrumento financiero. Nunca quisiste escuchar la música, solo querías capturar esa ganancia. Es una excelente forma de visualizarlo. El activo subyacente sigue siendo el mismo boleto, pero el propósito de quien lo compra transforma por completo su naturaleza económica. Exacto. Pero, a ver, llevemos este argumento al límite, porque aquí es donde las cosas corporativas se enredan. Se ponen buenas. Sí. Supongamos que la panificadora firma el contrato con toda la buena intención del mundo. Quieren recibir el trigo. Pero pasan 5 meses y de repente hay una crisis logística brutal o sus ventas de pan caen en picada y se dan cuenta de que ya no necesitan ese camión de trigo. Un problema real de negocios. Claro, y como el contrato es una obligación, no pueden solo llamar y decir, oiga, ya no quiero nada. Si deciden buscar otra salida que no sea recibir físicamente el grano, pues me imagino que el escudo de la excepción de uso propio se rompe, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Esa ruptura es exactamente lo que el material describe como la prueba de fuego, y nos mete de lleno en las excepciones a la excepción. Se complica la cosa. Y mucho. Un contrato que al principio parecía súper inofensivo, de puro uso propio, entra con toda la fuerza a la NIF 9 si permite o requiere algo llamado liquidación en efectivo, o si el activo es tan estandarizado que es muy fácil convertirlo en efectivo rápido. Ok. Esto introduce un concepto mecánico que es fundamental desgranar con cuidado, la famosa liquidación por neto. Claro, la liquidación por neto. Porque si la empresa ya no quiere los camiones de trigo ahí estorbando en su entrada, el acuerdo no desaparece mágicamente. Alguien tiene que asumir la diferencia de precio. Es ahí donde el intercambio físico se vuelve 100% monetario. Precisamente. Liquidar por neto significa que, cuando llega la fecha de vencimiento, se cancela la entrega física de los sacos de trigo. En su lugar, ambas partes miran el precio que pactaron en el papel meses atrás y miran el precio real que dicta el mercado hoy. Ajá. Y simplemente compensan financieramente la diferencia. El que pierde le paga la diferencia en plata al que gana. Y nuestras fuentes traen un ejemplo numérico que es obligatorio revisar para entender la brillantez y el enorme peligro de esta mecánica. Sí, revisemos esa mecánica paso a paso. Es fascinante ver cómo funciona esto en la práctica. Supongamos que en enero la empresa pacta comprar un activo a un precio fijo de $100 y vence en 6 meses. Llegamos a julio. Las condiciones cambiaron por completo y ahora ese mismo activo en el mercado abierto se disparó y cuesta $120. Ok, subió bastante. Y aquí es donde la empresa toma una decisión operativa interesantísima. En lugar de ejecutar el contrato para que le lleven el bien físico, la empresa va al mercado abierto, a su proveedor local de confianza, digamos, y compra el activo real a ese precio inflado de $120. Notan la liquidación por neto de su contrato original con la entidad financiera. Ah, entiendo. Fíjate, como tenían asegurado su derecho a comprar a 100 y el mercado hoy dice que vale 120, la contraparte del derivado les tiene que pagar esa diferencia. O sea, la empresa recibe sus $20 en efectivo directo a su cuenta de banco. ¡Wow! O sea, si miramos el efecto económico neto total, la empresa desembolsó $120 en la calle por el material físico, pero recibió $20 en efectivo gracias a la liquidación del contrato. Exactamente. El costo real al final del día termina siendo los $100 que era su objetivo original en enero. Tal cual. Las matemáticas cuadran perfecto. Es que el contrato funciona, en la práctica, como un seguro invisible. Gasto más en el mercado físico, pero el derivado me reembolsa la diferencia exacta. Entonces mi costo de producción queda intacto. Es astuto, muy astuto, para proteger el flujo de caja.
Pero madre mía, veo claramente por qué a un auditor le daría un ataque tratar de rastrear cómo entra y sale esa plata y cómo clasificarlo todo. Es un campo minado absoluto para cualquier contador, porque desdibuja por completo la línea entre lo que es operación normal de la empresa y lo que es una actividad financiera. Totalmente borrosa. Y esto nos abre la puerta a mencionar los llamados derivados sintéticos, que son estructuras puramente financieras donde, oye, desde el día 1 jamás hubo la menor intención de mover una sola caja de mercancía. Su único motivo de existir es replicar el resultado de comprar o vender, agarrar ese diferencial en efectivo y proteger un margen. Juegan con las diferencias de precios sin tocar nunca ni un grano de trigo. Y a ver, si una empresa empieza a hacer esto habitualmente, o sea, si descubren que es mucho más fácil cobrar la diferencia en plata, en lugar de lidiar con camiones, logística, choferes y almacenamiento, me imagino que los auditores se van a dar cuenta de que ya no se están portando como panaderos, sino como especuladores. Tarde o temprano los descubren. Y eso debe tener consecuencias severas en cómo presentan sus números oficiales ante el público o los bancos, ¿no? Consecuencias inmensas, porque la clasificación bajo la NIF 9 exige hacer un análisis de la sustancia económica, no de la forma del papel. A la norma no le importa si tu documento dice orden de compra operativa en letras doradas. La sustancia manda. Exacto. La excepción de uso propio no es un premio que te dan para toda la vida. Si en la práctica, al revisar el historial, el auditor ve que la entidad habitualmente liquida por neto o anda cerrando posiciones antes de tiempo para ganar rentabilidad, ¡pum!, pierden el derecho a la excepción. O sea que, si yo soy la responsable de preparar los estados financieros, no puedo simplemente irme por el camino fácil y creerle al gerente de compras. Hay una secuencia súper estricta que se debe seguir para no meter a la compañía en un problema regulatorio. Es una secuencia inalterable. Un orden de operaciones que fluye así. Primero, evalúa si el contrato cumple con la definición técnica de derivado bajo la NIF 9. Segundo, si la cumple, mira si te puede salvar con la excepción de uso propio. Ajá, los filtros. Sí, y mucha atención con esto. Solo después de haber pasado esos dos filtros, o sea, resulta que sí es un derivado y no te aplica el uso propio, recién ahí, como tercer paso, evalúas si existe una relación formal de contabilidad de coberturas. Ese punto me parece vital. Las fuentes lo subrayan con una intensidad bárbara y vale la pena detenernos. Porque una cosa es que el gerente financiero busque protección económica informal para su flujo de caja. Y otra muy distinta es que aplique lo que llaman la contabilidad de coberturas o hedge accounting. Son mundos distintos. Buscar proteger un precio allá afuera no garantiza, ni de chiste, que la norma contable te permita usar este tratamiento tan especial. Para nada. La contabilidad de coberturas es como intentar entrar a un club súper exclusivo que tiene reglas draconianas. Requiere documentación formal previa. Tienes que designar explícitamente cuáles son los riesgos y además tienes que estar haciendo pruebas matemáticas continuas de efectividad. ¡Qué pesadilla administrativa! Es una carga inmensa. Y aquí es donde radica el gran temor. El verdadero susto contable para estas empresas operativas. Si resulta que tu contrato entra a la NIF 9 como derivado porque andabas liquidando por neto y encima resulta que no existe todo ese papeleo para calificar en la contabilidad de coberturas, el instrumento queda completamente huérfano. ¿Y qué te obliga a hacer la norma en ese caso? Te exige que lo midas algo que se llama valor razonable con cambios en resultados. Y para poner eso en perspectiva de negocio, medir a valor razonable significa que la empresa tiene que agarrar toda la volatilidad diaria de los mercados globales, todo el pánico de la bolsa de valores y reflejarlo directamente en su estado de ganancias y pérdidas de cada mes. Cada bendito mes. O sea, un mes parece que ganaron millones y al siguiente mes parece que están al borde de la quiebra absoluta, aunque en la realidad física sigan vendiendo la misma cantidad de panes de siempre. Exacto. Es inyectar la montaña rusa de Wall Street en los reportes de una fábrica de pan normal. Entiendo perfectamente por qué a los directivos les da pánico mostrar esos números. Hace que el negocio parezca súper inestable frente a los bancos o cualquier inversionista. Lo has resumido a la perfección. Esa volatilidad artificial en los estados financieros es lo que toda empresa operativa reza por evitar a toda costa. Y sabes, me surge un pensamiento crítico con todo esto. Si una empresa tiene esta costumbre de especular por debajo de la mesa, digamos, liquidando las diferencias en efectivo para ganarse un dinero extra, pero tratando de fingir que son simples operaciones de abastecimiento de materia prima,
Pues la normativa, a través de los auditores, está diseñada precisamente para atraparlos en la mentira. Ese es exactamente su propósito. Los va a obligar a mostrar esas fluctuaciones salvajes. Como dicen por ahí, el papel aguanta todo lo que le escriban, pero la práctica real, el historial de la compañía, es lo que termina delatando la verdadera intención. La práctica te delata. Esa es quizá la lección más importante de todo este material que revisamos. Y sabiendo lo facilísimo que es perderse en este laberinto, el libreto nos da una herramienta invaluable. A modo de síntesis, presenta 4 preguntas clave. Un árbol de decisiones diseñado paso a paso para guiar a los profesionales cuando tienen el contrato enfrente. Que funciona esencialmente como un detector de mentiras financiero, la verdad. Si yo soy un auditor y no me puedo fiar simplemente de la palabra del director diciendo, no, esto es solo para uso propio, ¿cómo uso este cuestionario para desenmascarar la realidad? ¿Cuál es el primer paso? Tienes que ir a la raíz con la primera pregunta. ¿El contrato trata sobre una partida no financiera? Esto actúa como un filtro súper rápido. A ver. Si lees el documento y habla de acciones, tasas de interés o divisas, se acabó el juego de inmediato. Eso es puramente financiero y entra la norma, punto. Pero si habla de algo tangible, un commodity como trigo, cobre, oro, entonces la respuesta es sí, y pasas al siguiente nivel de la investigación. Y ahí es donde entra la segunda pregunta, para probar la intención real. ¿Se espera recibir o entregar físicamente ese bien de forma probable? Y aquí supongo que el auditor no solo hace la pregunta y ya, sino que va y verifica. Claro, exige pruebas. Porque si la empresa me jura que va a recibir 100 toneladas de oro, la pregunta lógica es si tienen la bóveda, la logística y la seguridad para manejar esa barbaridad física. Exactamente. Si la respuesta es afirmativa y comprobable, podríamos estar en terreno de uso propio. Pero si es súper improbable que puedan manejarlo, las alarmas empiezan a sonar. Tal cual. La viabilidad operativa es clave. Y eso te empuja a la tercera pregunta. Independientemente de lo que se espere, ¿el contrato tiene cláusulas que permiten liquidarse por neto o se gestiona en la práctica como una posición financiera? ¿Qué es lo que hablábamos del efectivo? ¿Sí? Si el contrato te da la opción de simplemente cruzar los pagos en efectivo, según lo que diga el mercado hoy, es altamente probable que tengas un derivado bajo la definición estricta de NIF 9. Si el contrato bloquea esa opción y fuerza sí o sí la entrega física, entonces sigues adelante. Y llegamos a la cuarta pregunta, que para mí es la estocada final de toda esta revisión. ¿La práctica real, el historial de la empresa, confirma el uso propio o lo contradice? El historial no miente. O sea, al revisar los últimos 2 o 3 años, la compañía de verdad recibe los camiones de materia prima en sus almacenes. Si el comportamiento histórico te confirma la entrega física constante, la excepción de uso propio se mantiene sólida. Todos respiran, no es un derivado contable. Ajá, se salvan. Pero si el historial los contradice, si resulta que en el 80% de los casos terminan cobrando o pagando la diferencia en plata sin mover una sola caja, están atrapados. Pierden el escudo protector al instante y tienen un derivado corporativo en toda regla. Es un proceso de descarte impecable, la verdad. En conclusión, para recoger los frutos de todo este análisis que hemos hecho, la diferencia fundamental entre una orden de compra rutinaria y un derivado no radica en el formato del papel, ni en cuántos sellos tenga. Las apariencias no sirven. Radica en 3 pilares inquebrantables. Primero, el propósito real. ¿Es aseguramiento operativo o es especulación? Segundo, la mecánica de liquidación. ¿Termina inevitablemente en entrega física o permite un cruce de efectivo? Y tercero, la práctica comprobable. ¿Cuál es el comportamiento histórico de la empresa a lo largo del tiempo? Definitivamente, esto requiere un cambio de mentalidad brutal para quienes manejan estos contratos. Ya no basta confirmar y archivar los papeles. Y, oye, es súper importante mencionar que este es apenas el primer nivel. Apenas rascando la superficie. Tal como indican nuestras fuentes de hoy, en una próxima exploración nos vamos a sumergir en el terreno de las opciones, los famosísimos calls y puts, que son instrumentos donde ya no hablamos solo de obligaciones ineludibles, sino de derechos condicionales, de pagar primas por adelantado. Unas estructuras de ingeniería financiera que te elevan la complejidad a otro universo. Sí, pero va a ser una extensión natural y, bueno, muy necesaria de este marco lógico que logramos descifrar hoy. Totalmente.
Porque una vez que entiendes cómo cruzar esta frontera inicial de la NIF 9 y le pierdes el miedo al valor razonable, todo el paisaje de las coberturas avanzadas se vuelve fascinante en lugar de ser algo puramente intimidante. Estoy fascinada, la verdad.